Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo número 2 del libro de Fundamentos de la Fe del Embajador de Cristo. Este capítulo se llama Caminar como discípulos de Jesús. Comienza a partir de la página 21 y vamos a estudiar y vamos a tratar un asunto bastante importante, bastante interesante en nuestra fe cristiana, que es cuál es la importancia de ser discípulo de Jesús, qué es un discípulo de Jesús y por qué ser un discípulo de Jesús. Y algo muy importante, cómo ser un discípulo de Jesús. Para comenzar, voy a leer una palabra que está en Mateo 16:24, que dice acá en la primera página del capítulo, que dice: a sus discípulos Jesús les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, que en este momento cada uno de nosotros podamos, en cuanto están escuchando este video, cada uno de ustedes puedan tener un corazón abierto, una mente abierta, para negarse a todos los argumentos humanos, a todas las distracciones, a todo lo que impide que Dios, impide escuchar la voz de Dios, y tengamos un corazón abierto y tengamos los oídos abiertos para dejarnos convencer por la palabra de Dios, dejarnos convencer por su amor, por su misericordia, y podamos seguir creciendo como sus hijos, aprendiendo más de su palabra y conociéndolo a Él más a través de su palabra. Algo muy importante que debemos de tomar en cuenta cuando estamos haciendo este tipo de estudios bíblicos es que para conocer a Dios lo debemos conocer a través de las escrituras, a través de la Biblia, a través de la palabra. Y debemos de tener discernimiento de que cuando leemos la palabra vemos el corazón de Dios, vemos realmente la personalidad de Dios, la mentalidad de Dios, el deseo del corazón de Dios. Porque a diferencia de conocer a una persona que lo podemos ver, escuchar, sentir, con Dios el contacto directo que tenemos a través de Él es a través de la Biblia. Entonces es muy importante estudiarla, es muy importante leerla y tener un corazón para que el mismo Dios nos dé el entendimiento para interpretar lo que Él quiere decirnos. La orden que el Señor nos dio. En Mateo 28, del 18 al 20 dice: Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben en qué momento Jesús dijo estas palabras? Jesús dijo estas palabras luego de haber pasado todo el sufrimiento que lo llevó a la cruz, luego de haber muerto en la cruz y luego de haber resucitado. Estas fueron las últimas palabras que Jesús les dijo a sus discípulos antes de él subir al cielo, antes de ser ascendido por el poder de Dios hasta el cielo. Entonces es como que esta última palabra que Jesús les dirigió a los discípulos parece ser el punto más alto del todo el Nuevo Testamento. Parece que Jesucristo, a lo largo de toda su obra, a lo largo de todas sus maravillas, a lo largo de todo el trabajo que él hizo aquí en la tierra, estaba preparando el camino. ¿Para qué? Para decirle a los discípulos: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. O sea, para decirles: todo lo que ustedes aprendieron de mí, todo lo que ustedes me conocieron a mí, vayan y ahora extiendan eso por todo el mundo. Vayan ahora y lleven ese mensaje hacia todo el mundo. Entonces, realmente debemos entender hoy que gracias a que esos primeros discípulos fueron por todo el mundo distribuyendo el mensaje de la salvación de Jesucristo, es que hoy nosotros hemos escuchado hablar de Jesucristo. Hoy nosotros tenemos una idea de quién fue Jesucristo. Gracias a que ellos fueron obedientes y se dedicaron a expandir por todo el mundo el mensaje, la obra y la vida de Jesucristo. Y entonces, como dice acá en el texto, ¿podemos descuidar este mandamiento? ¿Podemos hacer este mandamiento de cualquier forma? La respuesta es que no. No podemos ser negligentes, no podemos ser irresponsables.
en relación a cómo cumplir este gran mandamiento, en relación a cómo cumplir esta gran orden, porque el mismo Jesucristo resucitado nos dio una orden y por eso debemos cumplirla al pie de la letra. El Señor Jesús no nos dijo: vayan, construyan un templo grande, vayan y compren las mejores sillas y bancos para que las personas se sienten. El Señor Jesús no dijo: vayan y hagan reuniones todas las semanas en una iglesia, en un edificio. No, Jesús dijo: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícelos, enséñenles a cumplir todo lo que les he mandado. Las reuniones en un templo, en una iglesia, son importantes. Las reuniones dentro de un edificio son importantes, sí. Sin embargo, lo más fundamental y el equilibrio de cualquier iglesia debe ser hacer discípulos de todas las naciones. El equilibrio de cualquier visión cristiana debe ser dar a los demás aquello que nosotros ya recibimos. Por eso en Embajada Cristiana creemos en las misiones a lo largo del mundo. Por eso Embajada Cristiana comenzó en Portugal, en Lisboa, y hoy tiene una misión en Angola, tiene un proyecto misionero en Santo Tomé y Príncipe, 2 islas de África, y tiene un proyecto en Costa Rica. Y muchos más países se van a estar juntando a nosotros. ¿Para qué? Para extender esta visión de hacer discípulos, para extender la visión de ser embajadores de Cristo. Entonces es muy importante que en este estudio de este capítulo entendamos lo que está por detrás, lo que está involucrado dentro de este mandamiento. ¿Qué queremos decir con hacer discípulos? Y el primer punto es responder qué es un discípulo de Jesús. Y de forma explícita, de forma clara, un discípulo es alguien que cree en todo lo que Jesucristo dice y hace todo lo que Jesucristo manda. Un discípulo es como si fuera un alumno de un maestro. El maestro en este caso es Jesús. Y el discípulo, ese alumno que va a creer en todo lo que el maestro dice y va a hacer todo lo que el maestro le manda a hacer. Se caracteriza por la fe y la obediencia. Necesitamos fe para creer todo lo que Jesucristo dice y necesitamos también colocar obediencia para poder hacer todo lo que Jesucristo manda para hacer. ¿Y qué es lo que Jesucristo dice? Está en la palabra. ¿Qué es lo que Jesucristo manda? Está en la palabra. Entonces, para entender quién es Jesucristo hoy, para entender qué es lo que Jesucristo quiere que usted haga hoy, debemos leer la Biblia. Entonces, es importante diferenciar aquí varios conceptos. El primer concepto es salvo. Alguien salvo fue alguien que fue liberado del pecado y de la condenación del pecado. O sea, alguien que se arrepintió, recibió a Jesucristo en su corazón, entonces puede decir ya es salvo, porque fue salvo, fue salvado de la condenación del castigo del pecado. Luego está el término convertido. Alguien que pasó una transformación espiritual es alguien convertido. ¿Qué quiere decir esta transformación espiritual? O sea, alguien que no tenía prácticas de leer la Biblia, de orar, de adorar a Dios y las comienza a tener, es alguien que se convirtió ¿a quién? Al amor y al corazón de Dios. Luego está la palabra creyente. Creyente es alguien que cree. Y por último está la palabra discípulo. Discípulo quiere decir seguidor, practicante de la enseñanza del maestro, quiere decir alguien sumiso, alguien que se somete a lo que el maestro quiere. Cada uno de estos términos, como vemos, tiene un significado diferente. Sin embargo, hoy en día se usan como si fuera lo mismo. Pero, ¿qué fue lo que dijo Jesús que hiciéramos? Jesús no dijo que hiciéramos salvos, no dijo que hiciéramos creyentes, ni tampoco dijo que hiciéramos convertidos. Jesús dijo que hagan discípulos. ¿Por qué? Porque el discípulo une todo lo demás. El discípulo es alguien que cree, o sea, es un creyente. El discípulo es alguien que se convirtió, o sea, es un convertido. Y el discípulo es alguien que está salvo, o sea, que fue perdonado por su pecado. Entonces nosotros debemos de cumplir no solo con creer, no solo con arrepentirnos, no solo con convertir ciertas prácticas de nuestra vida, debemos de someternos y crear en nosotros, en nuestro interior, una identidad de discípulo de Jesús. Entonces vamos a ver
las condiciones que el propio Jesús colocó para que alguien fuera un discípulo de Jesús, para que alguien se convirtiera a ser un discípulo de él. En Mateos 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Primer punto es hacer la voluntad del Padre. No es tener a Dios en la boca, de decir Señor, Señor, Dios, Dios, Dios lo bendiga y Dios lo bendiga. No, no es solo tener a Dios en la boca, es demostrarlo con nuestras acciones y actitudes. O sea, hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra. Lucas 14:26 dice: si alguno viene a mí y no renuncia a su padre, a su madre, ni a su mujer y sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es fuerte esta palabra en Lucas. ¿Qué quiere decir renunciar? O sea, renunciar al padre, renunciar a la madre, renunciar a la mujer y los propios hijos, a los hermanos y hermanas. ¿Qué significa renunciar a nuestra propia vida y a todas las personas que nos rodean? Es que nadie en este mundo puede tomar el lugar que Jesús merece en nuestro corazón, ni nosotros mismos. Un discípulo vive por Jesús, para Jesús. Un discípulo coloca a Jesucristo siempre en primer lugar. No quiere decir que va a dejar de amar a los otros, no, sino su primer amor es Jesús. Es difícil entender esto porque vivimos en un mundo muy banal, en un mundo de un amor muy material, muy emocional. Sin embargo, la decisión profunda que debe haber en nuestro corazón es decirle sí a Jesús antes que cualquier cosa. Es decirle sí a Él para hacer lo que Él nos manda hacer. Renunciar significa entonces apartarnos a todo lo que nos impide colocar a Él en primer lugar. Y Lucas 14:33 dice: así también cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene no puede ser mi discípulo. Muchas personas quieren seguir a Jesús, sin embargo quieren mantener todo lo que tienen abrazándolo. Entonces ahí es donde vemos muchas incoherencias de personas que tienen a Jesús y son levantados a hacer la obra de Jesús, sin embargo están llenos de riquezas materiales. No, Jesús nos dice que nosotros sí vamos a tener una vida estable, vamos a tener una vida en abundancia, una vida de riquezas. Sin embargo, eso no puede ocupar el primer lugar. Renunciar a todo lo que es de este mundo, a todo lo material, ser humildes para que nuestro corazón no esté en el dinero, no esté en las cosas materiales, sino esté en hacer la voluntad del Padre, en amar al prójimo, en amarlo a Él, en amarnos los unos a los otros, en demostrar ese amor con obras. Eso debe ser el centro de nuestro corazón. El corazón de Jesús debe comenzar a transformar nuestro corazón. ¿Y cómo conocemos el corazón de Jesús? Vuelvo a repetirles, leyendo la palabra. Entonces dice que un convertido es más que un creyente, es un discípulo. O sea, realmente alguien que cree debe de tener en su corazón el deseo de ser un discípulo. Porque discípulo es la palabra más usada en el Nuevo Testamento. Aparece 260 veces. Y creyente aparece solo 15 veces, como dice acá en este estudio. Entonces debemos realmente decir: yo quiero ser un discípulo de Jesús. Y voy a tener la responsabilidad de hacer que los otros también quieran ser un discípulo de Jesús. ¿De qué debemos hablar para ser discípulos? Es muy importante. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro mensaje para decirle a alguien que sea un discípulo? Entonces, debemos de leer Hechos 2, 22, 39. En Hechos 2, 22, 39 dice: varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme el plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. Y ustedes lo aprehendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Pero Dios lo levantó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. De él dice David: siempre veía al Señor ante mí, Él está a mi derecha y nada me perturbará. Por eso mi corazón se alegró y mi lengua cantó llena de gozo. Mi cuerpo descansará en la esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo se corrompa. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Varones y hermanos, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que nuestro patriarca David murió y fue sepultado, y que hoy sabemos dónde está su sepulcro entre nosotros.
David era profeta y sabía que Dios le había jurado que de su linaje humano saldría el Cristo que se sentaría en su trono. Esto lo vio antes de que sucediera y habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no se quedaría en el Hades, ni su cuerpo se corrompería. Pues a este Jesús Dios lo resucitó y de eso todos nosotros somos testigos. Y como Él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. David mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sépanlo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Hoy Dios los está llamando a todos ustedes a ser sus discípulos. A través de esta palabra, esta fue la primera prédica en la historia de la humanidad. Pedro predicándole a toda Jerusalén. Más de 5,000 personas escuchando a Pedro lleno del Espíritu Santo, hablando sobre Jesucristo, hablando sobre las obras que Jesucristo había dicho, hablando sobre la muerte que Jesucristo sufrió y hablando sobre la resurrección que Jesucristo tuvo. Y todas las personas se quedaron perplejos, se quedaron con un gran remordimiento en su corazón y dijeron: ¿qué haremos ahora entonces? Y Pedro les respondió: arrepiéntense, bautícese y tengan comunión con el Espíritu Santo. 3 cosas son necesarias para hablar entonces de Jesucristo, para hablar entonces de cómo ser un discípulo de Jesús. Entonces, en las páginas 26 y 27, explica detalladamente este pasaje de la Biblia que acabé de leer. Y la primera parte, Pedro habla y predica sobre la obra de Jesús, sobre la resurrección de Jesús. En la segunda parte, Pedro habla sobre lo que se necesita para entrar al reino de Dios, lo que se necesita para convertirse en un discípulo de Dios, así como él había sido discípulo de Jesucristo. Y Pedro dijo: arrepiéntense, bauticen y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Será que todos somos hijos de Dios? La respuesta es no. No todos somos hijos de Dios. En Juan 1:12 dice: pero a todos a los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios, esta palabra hijo de Dios está exclusiva para aquel que recibe a Jesucristo en su corazón, aquel que vive conforme la palabra, que es Dios, dice para vivir. Un hijo de Dios es aquel que da testimonio de que Jesucristo vive en él. ¿Y cómo podemos dar testimonio de que Jesucristo vive en nosotros? Más adelante vamos en los siguientes capítulos a abordar bastante este tema, pero para allá debemos dar testimonio de ser obedientes a todo lo que dice la palabra, a todo lo que Jesucristo dice para cumplir y principalmente no vivir en pecado. La práctica del pecado nos aparta de Dios. La palabra dice en Romanos 6 que el salario del pecado es la muerte. Entonces que verdaderamente el pecado nos aparta de la comunión con Dios. Entonces los hijos de Dios, esta palabra hijos de Dios está exclusiva para aquellos que creen en el nombre de Jesucristo y viven y quieren vivir en su corazón conforme Dios así lo dice. Y no es imposible, es viviendo misericordia día tras día, viviendo bajo su gracia día tras día y tratando en lo más profundo de nuestro corazón agradarle a Dios, a nuestro Padre en todo lo que hacemos. Entonces parece ser que la puerta de entrada al reino de Dios es arrepentirse, ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y recibir el don del Espíritu Santo. En el siguiente capítulo, en el capítulo número 3, vamos a tocar esos 3 puntos de qué significa la puerta del reino de Dios, qué significa la puerta que me convierta a mí en un discípulo de Jesús.
Entonces, ¿cómo se completa la obra de hacer discípulos? En Mateo 7, 13 y 14 dice, Mateo 7, 13 y 14, escuchen bien esta palabra. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Jesús dijo, yo soy la puerta. Quien entra en mí encontrará verdes pastos para descansar. Esta puerta, para todos los que me están escuchando, como dice esta palabra, es estrecha. ¿Por qué? Porque el mundo, la sociedad, ofrece una puerta amplia, espaciosa, ancha, que me lleva a la perdición, que me lleva a la muerte, que me lleva a la insatisfacción. Sin embargo, y son muchos los que entran por esa puerta. Yo ya conocí esa puerta ancha y angosta, ancha y amplia de perdición que ofrece el mundo. Sin embargo, la puerta que ofrece Dios, el propio Jesús está diciendo, es estrecha. Y son muy pocos los que la encuentran. Yo le agradezco a Dios hoy haber encontrado esta puerta estrecha. Y los invito a ustedes a que oren en este momento diciéndole a Dios que ustedes quieren entrar por esta puerta estrecha. Una puerta que los lleva a la vida eterna, a la vida en abundancia y a una vida donde el propio Dios estará dentro de ustedes, estará dentro de sus corazones. Y para entrar a esa puerta debemos de convertirnos, ser salvos, ser creyentes de Jesucristo y sobre todo ser discípulos de Él. Entonces los invito a que en este momento oren y que el foco de la oración de cada uno de ustedes, el foco de esa oración individual que cada uno va a hacer, es decirle, Dios, yo quiero entrar por esta puerta estrecha. Padre, ayúdame a entrar por esta puerta estrecha y que no me pierda por la puerta amplia y ancha que ofrece el mundo, sino que verdaderamente cada uno de nosotros podamos entender que el único camino a la vida eterna, el único camino a la vida abundante en esta tierra, en este tiempo, es Jesucristo y Jesucristo viviendo en nuestros corazones. ¿Cómo ser un discípulo de Jesús? Caminando conforme su palabra dice. Dios los bendiga.